Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Todo lo malo que hiciste, Cae, fue por amor. Por favor, no me ames más, porque tu amor, Cae, no lo quiero. No es eso, señora Dean, me estás malinterpretando. Ya basta, Cae, no tiene sentido hablar ahora, es demasiado tarde. Todo lo que pasó fue porque fue engañada y utilizada por el señor Wazoo. Me amenazó y me obligó. No tuve elección y tuve que pasarle información. Por favor, créeme. La Cae que yo conocí nunca permitiría que nadie lo obligara o le intimidara. Siempre ha sido una persona que incluso en la adversidad o sin opciones, nunca bajaría la cabeza para cooperar con malas personas. Dean se apartó del toque de Kae, que intentaba desesperadamente abrazarla, pidiendo empatía y una oportunidad de explicar lo que ya no parecía justificable. Dean sabía toda la verdad porque la vio con sus propios ojos, la escuchó con sus propios oídos y se puso en esa situación para desenmascarar al verdadero traidor. Kae nunca haría algo tan despreciable sin dar su sincero consentimiento. La jefa retiró firmemente su brazo del agarre de Kae, hablándole con voz fría. Más que estar decepcionada por alguien a quien consideraba una amiga cercana, Dean estaba incrédula ante tanta maldad. Ella nunca lo hubiera creído si no lo hubiera visto por ella misma. Incluso los consejos de precaución y las sospechas de Apo, Guayo, indicaban que Kae no era digna de confianza. Todo lo que ocurrió en la granja apuntaba a Kae como la mayor sospechosa. Aún así, Dean mantuvo la esperanza hasta el último momento de que su amiga se arrepentiría y regresaría antes de que fuera demasiado tarde. Pero ahora todas sus expectativas se han hecho añicos. Hice todo esto porque te amo, señora Dean. Te amo más que la señorita Rose, que acaba de entrar en tu vida. Pero nunca te diste cuenta de cuánto te amo. ¿Cómo no puedes ver lo que siento por ti? Siempre lo supe desde el principio, pero lo único que hice fue dejar claro mi papel como tu amiga. Fingí no saber para preservar nuestra amistad. De esa manera podrías seguir a mi lado como asistente y amiga, sin que yo tenga que alejarte solo porque tienes sentimientos por mí. En este caso creo que fue mi culpa por querer evitar herir los sentimientos de otra persona. Kae, eres mi amiga. Si hubiera sabido que todo terminaría así, habría dicho claramente desde el principio que nunca podría haber nada entre nosotras más que una amistad. Dean reflexionó que ella tenía su parte de culpa por nunca ser directa con Kae, priorizando su amistad. Sin embargo, sus acciones nunca le dieron a Kae falsas esperanzas. Siempre dejó en claro a todos los que la rodean cuánto amaba a Rose. ¿Cómo puede la señora Dean amar a Rose? Acabas de conocerla. En comparación, yo he estado a tu lado durante más de 10 años. No quiero a Kae como una pareja. No amo a Kae de esa manera. Incluso si pasaran otros 10 años, incluso más que eso, nunca sentiré nada por Kae más que una amistad. Nunca amaré a Kae como amo a la señorita Rose. Tal vez ser lastimado físicamente por la mujer que amaba en medio de la frustración y el enojo por sus malas acciones sería menos doloroso que escuchar la verdad directamente de quien había amado por tanto tiempo. Saber que nunca la amaría mientras declaraba su amor por otra persona hizo que cada palabra se hundiera profundamente en el corazón destrozado de Kae. Las lágrimas comenzaron a fluir, dolorosas e imposibles de contener. Kae se desplomó arrodillándose en el suelo, sin fuerzas para levantarse. Sus sollozos y gritos de angustia resonaron por toda la habitación, pero por mucho que llorara, nadie que alguna vez la consideró una amiga volvería a confiar en ella o iría a consolarla. Kae sabía que había actuado mal, eligió el camino equivocado y se perdió sin posibilidad de regresar. Cuando se dio cuenta de lo mucho que había hecho mal, el espacio junto a Dean ya no estaba destinado para alguien como ella. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.